¿Una caída? ¿De verdad una caída habría matado a Yu Menlong? Yo no creo eso. Todo indica que eso no fue verdad. Yu Menlong no estaba solo aquella noche. Y si eso es cierto, entonces todo cambia. La versión oficial siempre fue demasiado simple. Una caída, un accidente, un cierre rápido. Demasiado rápido. En menos tiempo del que muchos fans tardaron en aceptar la noticia, el caso ya estaba archivado. Sin una larga conferencia de prensa, sin preguntas incómodas, sin una investigación profunda. Pero Internet no olvida tan fácilmente. Y fue allí, en las sombras de los foros, de los hilos eliminados, de los perfiles anónimos y de los mensajes cifrados, donde otra historia empezó a nacer. Según esta narrativa alternativa, ficticia, pero aterradoramente detallada, la noche de la muerte de Yu Menlong no comenzó como una tragedia. Comenzó como una celebración. Un evento privado, pocas personas, música alta, alcohol. Esa sensación peligrosa de que todo está permitido cuando nadie está mirando. Yu habría llegado cansado, enfermo según algunos relatos ficticios, pero aún así sonriendo, porque en la industria del entretenimiento, sonreír es parte del contrato. Lo que nadie esperaba era que no saldría de allí de la misma manera. De acuerdo con esta historia que circula en línea, en determinado momento de la noche, algo cambió. Testigos anónimos, siempre anónimos, dicen que Yu comenzó a mostrar miedo. No el miedo común de un joven tímido en una fiesta, sino un miedo profundo. Instintivo, como si hubiera entendido que algo estaba fuera de control. Habría pedido irse, más de una vez, y cada pedido habría sido recibido con risas, ironías u órdenes disfrazadas de broma. Es aquí donde la narrativa se vuelve más oscura, porque, según esta versión ficticia, Yu no era visto como una persona esa noche, sino como entretenimiento. Alguien habría subido la música, alguien habría incendiado juegos, y alguien, en una posición de poder, habría dejado claro que desobedecer no era una opción. El joven actor habría llorado, y eso, para algunos de los presentes, habría sido solo parte del show. Internet quedó especialmente perturbado cuando surgieron relatos, nuevamente no confirmados, de que Yu habría sido obligado a cantar y bailar, incluso en estado de pánico, no como una actuación artística, sino como humillación. La idea de un artista, acostumbrado a los aplausos, reducido a eso, fue suficiente para incendiar foros enteros. Pero lo que realmente transformó esta historia en una pesadilla colectiva fue lo que vino después. Según la narrativa ficticia, en algún momento de la madrugada, Yu habría sido llevado fuera del ambiente de la fiesta. Un pasillo, una zona aislada, un lugar lejos de la música. Allí, dicen los relatos, no había cámaras visibles, ni testigos dispuestos a hablar. A partir de ese punto, todo se vuelve nebuloso. Horas después, lo único que queda es la versión oficial. Una caída, un final trágico, un caso cerrado. Pero la pregunta que no se calla es, ¿qué ocurrió en ese intervalo de tiempo? Poco tiempo después de la muerte, surgieron los primeros rumores más extremos. Historias de un supuesto video recuperado, historias de archivos eliminados, historias de un hacker que habría visto algo que no debería. Según esta parte de la narrativa ficticia, existirían grabaciones que mostrarían a Yu con vida después del horario en el que, oficialmente, todo ya estaba resuelto. Esas grabaciones nunca salieron a la luz, y tal vez nunca existan. Pero la simple posibilidad fue suficiente para crear una grieta en la historia oficial. Otro elemento que avivó aún más las teorías fue una imagen que comenzó a circular. Una foto, un detalle en el rostro, una supuesta cicatriz. Para algunos, solo una coincidencia. Para otros, la prueba de que algo más ocurrió. Y entonces surge la parte más perturbadora de esta historia ficticia. La acusación de que Yu Menlong habría sido sometido a procedimientos ilegales, sin consentimiento, sin cuidado, sin humanidad. Según estas teorías, todo habría sido hecho con prisa, en secreto.
para beneficiar a alguien demasiado poderoso para ser cuestionado. Esta parte de la narrativa es donde muchos dejan de leer, donde otros sienten rabia, y donde la historia deja de ser solo sobre un actor, y pasa a ser sobre el sistema. Si esta historia te está causando incomodidad, no la ignores. Deja tu like ahora para que más personas tengan acceso a narrativas que cuestionan el lado oculto de la fama. Y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Pero el horror no termina en la noche de la muerte. Según la continuación de esta narrativa ficticia, los meses anteriores al final de Yu-Men Long habrían sido igualmente sombríos. Jornadas agotadoras, trabajo sin pago, presión psicológica constante. Dicen que estaba enfermo, dicen que pidió ayuda, dicen que fue ignorado. Todo en nombre de contratos, de plazos, de dinero. En los foros, los fans comenzaron a reconstruir los últimos pasos del actor. Entrevistas antiguas, miradas cansadas, frases ambiguas que, después de la tragedia, comenzaron a sonar como pedidos de auxilio. «Estoy bien», decía sonriendo, pero sus ojos contaban otra historia. Y entonces surge otro personaje en esta trama ficticia, un ex empleado, alguien que habría sabido demasiado, y que, según la historia, decidió hablar, de forma anónima. Describe una agencia en pánico, llamadas borradas, mensajes eliminados, órdenes claras para que nadie comentara nada, no para proteger la memoria del actor, sino para proteger contratos. Esta es la parte más difícil de aceptar, porque incluso siendo una obra de ficción, toca un miedo real. ¿Y si la industria fuera capaz de eso? ¿Y si el brillo de los doramas ocultara un costo humano que nadie quiere pagar? Si la noche de la muerte ya parecía envuelta en demasiado silencio, los días que siguieron fueron aún más extraños. Según la narrativa que se extendió por los rincones más oscuros de Internet, algo comenzó a suceder incluso antes de que el cuerpo fuera encontrado. Mensajes desaparecieron, perfiles fueron eliminados. Testigos que supuestamente estaban presentes esa noche dejaron de responder. Todo muy rápido, todo muy organizado. Para algunos fans, solo era una coincidencia. Para otros, parecía el inicio de un borrado cuidadosamente planeado. Una de las partes más comentadas de esta historia ficticia involucra un supuesto video de 1 hora completa. De acuerdo con la narrativa, este video no mostraría solo un momento aislado, sino un periodo prolongado de sufrimiento psicológico, captado lejos del público, lejos de la prensa, lejos de cualquier protección. Se dice que el video habría circulado por solo unos minutos en grupos cerrados, antes de desaparecer completamente. Quienes afirman haberlo visto, describen escenas difíciles de soportar. No por violencia gráfica, sino por la desesperación. Un joven exhausto, confundido, sin entender por qué estaba allí, sin entender por qué nadie lo ayudaba. Lo más perturbador de estas descripciones no es lo que ocurre, sino lo que no ocurre. Nadie interviene, nadie interrumpe, nadie dice basta. Según esta misma narrativa ficticia, la existencia del video habría causado pánico inmediato, llamadas de madrugada, reuniones urgentes. Abogados activados incluso antes de cualquier comunicado público. Y luego, silencio. El video nunca apareció. Ningún fragmento confirmado, ninguna prueba concreta. Pero la pregunta siguió resonando. Si no existía nada, ¿por qué tanto miedo? Otro elemento que alimentó aún más la historia fue la aparición de mensajes filtrados, supuestamente intercambiados dentro de la agencia. Mensajes fríos, objetivos, sin ninguna mención al duelo o a la preocupación humana. Solo frases como: no comenten, esto va a pasar, aléjense de las redes. En la narrativa ficticia, esos mensajes no hablaban de justicia, hablaban de control de daños. Mientras tanto, los fans comenzaron a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Entrevistas antiguas en las que Yu-Men Long parecía incómodo. Transmisiones en vivo en las que desviaba la mirada cuando el tema era el trabajo.
momentos en los que la energía parecía completamente agotada. Todo eso, antes visto como cansancio normal de la profesión, pasó a ser reinterpretado como posibles señales de algo más grave. La historia ficticia entonces avanza hacia un punto aún más sensible. Según los rumores, Yu habría sido obligado a seguir trabajando incluso estando enfermo, sin pausas, sin tratamiento adecuado, sin derecho a negarse. Proyectos acumulados, noches sin dormir, y una presión constante para aguantar. La justificación: es así para todos, eso se pasa, eres fuerte. El costo de la fama, la presión invisible, el lado que no aparece en los doramas, en los eventos, en las premiaciones. Un sistema que exige perfección, pero no ofrece protección. Aunque todo esto sea solo ficción, rumores o exageraciones, existe una verdad innegable. Historias como esta solo ganan fuerza porque muchas personas sienten que algo está mal, que la industria en muchos casos exige demasiado y cuida muy poco. Tal vez Yu Menglong nunca vivió todo lo que esta narrativa describe. Tal vez nada de esto ocurrió, pero el impacto emocional de esta historia revela algo importante. Las personas están cansadas de versiones demasiado rápidas, de silencios convenientes, de finales que no explican nada. Y por eso esta historia no desaparece, porque en el fondo no habla solo de un actor, habla de todos los que fueron presionados a sonreír mientras sufrían, de todos los que fueron tratados como descartables, de todos aquellos a quienes nadie escuchó a tiempo. Si esta historia, incluso como ficción, te hizo reflexionar sobre los bastidores de la fama, escribe en los comentarios: Justicia por Yu Menglong. Comparte este video para que más personas discutan el lado invisible de la industria del entretenimiento. Suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no romantizamos el sufrimiento, cuestionamos el sistema.